Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje lo he puesto como título: La salvación, el verdadero propósito del Evangelio. ¿Por qué escogí este título? Porque creo que la mayor parte de las personas cometen una grave equivocación cuando el Evangelio llega a sus vidas y que escuchan del poder de Dios y que escuchan de las maravillas de Cristo y que escuchan lo que puede hacer, de tal manera que se han dado incluso los predicadores a presentar el Evangelio como una oferta de tantas cosas, como si fuera un mercado de ofertas. Ven a Cristo y se te solucionarán tus problemas, ven a Cristo y tu matrimonio se va a resolver, ven a Cristo y vas a saber cómo sobrellevar a tus hijos rebeldes o cómo vas a poderlos educar, cómo vas a poderlos dirigir, ven a Cristo, etcétera, etcétera. Presentan tantas cosas de tal manera que la gente pues se aboca a eso y se olvida de lo primordial del Evangelio. Lo vemos en la Escritura, en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16. Aparece en la pantalla, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para qué es el Evangelio? Para salvarnos. ¿De qué? ¿De qué? Si te pones tú a comparar, ¿qué te impresiona más? Si ahorita se muriera alguien entre nosotros y una oración pidiéndole a Dios, conforme a lo que Cristo dijo, que podíamos levantar muertos y se resucitara, ¿qué impacto te causaría? ¿Te impresionarías en gran manera? Muchos hasta se asustarían, creo yo. O si vieras el Mar Rojo abriéndose, un mar, abriéndose de par en par y cruzar el pueblo de Dios, Israel, en seco, teniendo por columna a la derecha y por columna a la izquierda el Mar Rojo. Si lo vieras, ¿qué impacto tuvieras? O si vieras la maravilla de los panes y los peces. Pero ¿quién se impresiona cuando sabes que alguien fue perdonado de sus pecados? ¿Quién se impresiona por eso? ¿Qué milagro es más grande? ¿Qué milagro es mayor? Pero la gente busca lo inmediato, lo terrenal, lo impactante, lo que podemos ver a nuestros ojos como una solución a nuestros problemas, como una solución a nuestras necesidades, a nuestras angustias, y es lo que se aboca a la gente. Pero la Biblia enseña cosas muy diferentes al respecto. Se nos ha impulsado, por decirlo así, a como presentan el Evangelio en nuestros días y quizás a través de los años, se nos ha impulsado a buscar mucho más que la salvación, la solución a nuestra falta de paz, a nuestra falta de recursos, a nuestra falta de comunión con la familia, a nuestra falta de poder para vencer las angustias, las tentaciones. Y se nos ha dado un sinnúmero de estudios y de enseñanzas al respecto de cómo hacer esto, cómo lograr aquello, cómo conseguir esto otro, cómo tener paz, cómo tener una buena relación con tu esposo, una buena relación con tus hijos. Y se presentan las enseñanzas a través de los predicadores como una oferta de muchas cosas para poder solucionar tu vida. Pero el Evangelio no es para eso. Una vez que consigues o que alcanzas la gracia de Dios por medio de Cristo y eres lavado de tus pecados y eres perdonado, lo demás viene como consecuencia. Ahí es donde empieza el Espíritu a enseñarte, a discipularte, a instruirte, a capacitarte, y eso sí, a cómo atender a tu familia, a cómo conseguir más poder para vencer la tentación, a cómo tener una paz permanente, a cómo permanecer en medio de las aflicciones con esa paz que es como un río.
Pero eso no es lo primordial del Evangelio. Lo primero y lo esencial lo vemos en la Escritura, que es lo que enseña. En Marcos 16:15, perdón, vamos a ver antes Lucas 24:46, palabras de Cristo. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Son palabras de Jesús ya para irse, ya para estar, se estaba preparando para partir al cielo, siendo levantado en una nube a vista de sus discípulos, pero les da este encargo, les da esta encomienda. ¿Cuál fue la encomienda? Vayan y levanten muertos, vayan y enseñen a las gentes, vayan a que se comporten moralmente mejor, vayan a que se capaciten más a cómo enfrentar la vida y los problemas de la vida. No. Les encarga que se predique en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que impide que tengamos una relación con Dios? Nadie puede llegar a ese cielo santo, nadie puede vivir en la santidad del cielo si se presenta ante Dios con pecados. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos, ¿qué quiere decir esto? Quitados, apartados, no tomados en cuenta para estar juntamente en la presencia de Dios para siempre. ¿Qué es lo que provoca eso? Los pecados, nada más. De ahí la importancia del mensaje que encargó Jesús. No fue vayan y hagan milagros, no fue hagan y hagan sanidades, no fue hagan, levanten muertos, no. El arrepentimiento y el perdón de pecados para todos, comenzando desde esa nación y desde Jerusalén. O sea, iba a ser el centro de la partida para todo el mundo, el mismo mensaje, el mismo propósito y la misma intención para todos. Salvación. ¿De qué sirve que hagas milagros? ¿De qué sirve que levantes muertos? ¿De qué sirve que hagas un sinnúmero de maravillas, que le abras los ojos a los ciegos, si al presentarte con Dios vas a ser rechazado? Porque es lo que pasa. Jesús dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos maravillas, milagros, resucitamos muertos, predicamos el Evangelio. Y Jesús dice, les voy a decir, apártense de mí, no los conozco. ¿Cuál era el motivo? Hacedores de maldad. No se habían arrepentido, seguían practicando los pecados. ¿Tenían poder para hacer milagros? Sí. ¿Tenían poder para hacer maravillas? Sí. ¿Pero de qué sirvió? ¿De qué valió? A mí me impresionaba el comentario de una persona que decía que después de tantos años le impresionaba mucho más una resurrección, hasta que alguien le hizo ver que no era lo más importante, que lo más importante y el milagro más grande era la salvación. Era un discípulo. Pero sucede que impresiona más las cosas inmediatas que podemos ver aquí como maravillas que el milagro de milagros, la salvación. No hay maravilla más grande y cosa más preciosa que la salvación. De nada valdrá que en un momento dado tú fuiste resucitado, pero después sin arrepentimiento te vuelves a morir y te pierdes.
o que tú levantaste un muerto, o que tú hiciste alguna maravilla, oraste y le abriste los ojos a los ciegos por la gracia de Dios, pero vas con Dios y te rechaza. No tiene ningún sentido darle una cabida más fuerte y más poderosa a algo que es inmediato y terrenal y que solamente se queda como beneficio aquí para nosotros, cuando el beneficio eterno no lo vamos a conseguir. Así es que, ¿para qué es el Evangelio? Es poder de Dios. También los milagros pueden presentarse, pero aquí el poder de Dios es para salvación. Los milagros no son de menospreciarse. Los milagros tienen su momento y tienen su lugar y tienen su propósito, pero no son la esencia del Evangelio. Dice en Marcos 16:15, y les dijo, son palabras de Cristo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Fue la encomienda, lo mismo que en Lucas. Y en Marcos 16:20 dice, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Hubo milagros? Sí, muchos. Pero el mensaje, ¿cuál era? Arrepentíos para el perdón de sus pecados. ¿Y las señales para qué eran? Solamente como una confirmación de que esa palabra venía del cielo, para que creyeran, para que tuvieran realmente un verdadero temor, para que realmente cuando oyeran la predicación y vieran los milagros dijeran, esto es de Dios. Así es que hay que obedecer, hay que hacer las cosas, hay que arrepentirse y hay que pedirle a Dios perdón por cada uno de nuestros pecados. Depende de esto, si lo haces, depende de esto tu salvación. Los milagros solamente son como una confirmación, nada más, pero no es la esencia, no es la vida misma del Evangelio. Si los milagros te resuelven cosas, si las maravillas, si las oraciones de personas que predican el Evangelio te solucionan situaciones adversas, bienvenidos. Gracias a Dios por ello, se glorifica a Dios por ello. Pero por encima de todo, por encima de cualquier cosa, tienes que tener en tu corazón la certeza de que te has arrepentido y que Dios ha escuchado tu oración y te ha perdonado. Fuera de eso, nada tiene valor. Nada tiene sentido. Cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿a dónde vamos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Era lo esencial? ¿Era lo primordial? ¿Ahí lo entendían? El mensaje que predicaban los discípulos, en este caso Pablo, te voy a leer un pasaje en Tito 1, versículos 1 y 2. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pablo, diciendo que Dios lo estableció como apóstol de Jesús, y que conforme a esa fe que él tuvo para hacer las cosas que Dios le pedía, él tuvo un conocimiento de la verdad según lo que Dios quería, según la piedad, las cosas que Dios quería. A eso se refiere la piedad, la inclinación hacia las cosas de Dios. Y te dice el verso 2, en la esperanza, ¿de qué? ¿De los milagros? ¿De las sanidades? ¿De la solución a los problemas? No. En la esperanza de la vida eterna, la cual que Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. No prometió milagros o poder sobre las vidas para abrir los ojos a los ciegos. La promesa de Dios
es que podríamos tener vida eterna, salvación. Salvación. No hay cosa más grande y más maravillosa. Puede que tú que no recibas ningún milagro, puede que no recibas ninguna sanidad, puede que no se solucione ninguno de tus problemas cuando vienes a Cristo. Pero si recibes el testimonio del cielo acerca del perdón de tus pecados, ¿qué más quieres? ¿No le dijeron a Pablo, bástate mi gracia? ¿Mi salvación es más que suficiente? ¿Problemas? ¿Quieres que te los solucione? En todos lados va a haber y van a volver y van a volverse a presentar. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero confíen en mí, yo vencí al mundo. Y estando en Cristo, tú también vas a vencer y vas a alcanzar el milagro y la maravilla de maravillas. La salvación, el perdón de los pecados. No hay cosa más grande, no hay cosa más maravillosa que la vida eterna. El mensaje que trae el Evangelio ofrece vida, pero no es cualquier clase de vida. Es la vida que solo Dios tiene. Dios es eterno y Dios permanece para siempre. Y si tú obedeces el mensaje del Evangelio así tal y como Cristo quiere que se haga, arrepentidos para el perdón de los pecados, tú alcanzas esto. Alcanzas la vida de Dios en la esperanza de la vida eterna. No ofrece el Evangelio un mejor código moral, no ofrece, ven en Cristo y se te van a acabar todos los problemas, no ofrece eso. Ofrece vida. Ofrece la vida del Espíritu, la vida de Dios. Es lo que está ofreciendo. Y lo presenta, según aquí, como una esperanza. ¿Por qué como una esperanza? Porque yo todavía, que si Dios me ha perdonado, todavía me veo que no estoy en el cielo. Todavía estoy aquí. Todavía el corazón, si no está doblegado y controlado por el Espíritu, todavía puede revivir el viejo hombre. Y la esperanza que tenemos de salvación es por la fe en Jesús. Pero entre tanto que estamos aquí en este cuerpo, en esta morada, estamos ausentes, dice la Escritura del Señor. Todavía no estamos con Él. Aún estamos aquí y tenemos esa esperanza y perseveramos y permanecemos conforme a lo que Dios quiere, porque la esperanza nos sostiene, nos impulsa a eso. ¿Qué es esperanza? ¿Qué quiere decir? En el griego es la palabra elpis, que quiere decir esperar con anhelo. Deseo, expectación de obtener lo deseado. ¿Qué es lo que más anhela el alma de cada persona? ¿Por qué se inventan tantas doctrinas y tantas religiones? ¿Por qué tantos ritos? Porque el corazón del hombre está gritando, sabe que hay una eternidad y la anhela. Y la única esperanza de vida es en Cristo. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En Cristo es la única oportunidad que tenemos para la eternidad. Esperanza. ¿Ya te perdonaron? Conserva la esperanza. Permanece en medio de las aflicciones, en medio de los problemas, en medio de las tentaciones. La palabra upomone, permanecer bajo todas estas cosas sin doblegar para volver atrás. Sin que en tu corazón otra vez sea llevado otra vez a la incredulidad. Permanece. Permanece. Esta esperanza, creo yo, que la albergan miles y miles y multitudes de personas en todo el mundo. Pero tristemente, muchos de ellos no tienen una verdadera esperanza. ¿Por qué razón? Porque se han abocado más a solucionar problemas inmediatos, se han abocado más a no tener aflicciones, a no tener problemas, a no tener dificultades, se han abocado más y se les ha impulsado más a buscar la solución inmediata a los problemas, a las circunstancias difíciles, a buscar incluso el éxito financiero, como veíamos la semana pasada, a buscar incluso cómo tener una mejor relación con la familia, con la esposa, con los hijos, con los hermanos. Pero
no profundizan en la esencia del Evangelio, que es la salvación. De tal manera que muchos en aquel día, pues no todo el que me dice Señor, Señor, tienen una falsa esperanza. Y si estamos aquí es precisamente para que no caigamos en tal equivocación, que centremos nuestra vida, pues si vienen las maravillas, bienvenidas. Y si tú le pides a Dios por la solución de alguna situación, alguna enfermedad, algún hijo, algún esposo, alguna esposa, tu padre, tu madre, el trabajo, lo que sea, y Dios te lo responde, bendito sea Dios, gracias a Dios. Pero asegúrate y encima de todo ten presente primero que nada que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad se pierde cuando le das cabida a la maldad en tu corazón, cuando le das cabida al resentimiento, a las amarguras, a los enaltecimientos, a las soberbias. Ya no eres adúltero, ya no eres ladrón, ya no matas, ya no robas, ya no asesinas, ya no golpeas, ya no eres gritón, ya no eres maldiciente, pero te puedes amargar, te puedes enaltecer y te puedes envanecer, y son motivos más que suficientes para quedar apartados, según el libro de los Hebreos, de la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno que le brote alguna raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados y deje de alcanzar la gracia de Dios. Se deja de alcanzar por la amargura, por el resentimiento, por el odio, por el enaltecimiento, por el envanecimiento. Se deja de alcanzar esta maravillosa gracia. Bienvenidos los milagros y gracias a Dios por ellos, pero no te centres en eso. Céntrate en que la esencia del Evangelio es que tu alma llegue aquel día a la presencia de Cristo sin que tengas que alejarte de Él, como dice el libro de 1 de Juan, avergonzado. ¿Cómo te podrías avergonzar? Cuando te digan, mira, ¿cuántas veces te hablé que dejaras tu amargura contra este hermano y no quisiste? ¿Cuántas veces te dije que no te envanecieras y te sintieras más que los demás y no quisiste? Centrémonos en que si nos vamos a escudriñar no va a ser de una manera enfermiza o egoísta o pecaminosa, sino de una manera sana y sensata. Examíname, oh Dios, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino de la vida eterna. Es la esencia. Fuera de ahí, ¿qué tiene sentido? Fuera de ahí, ¿para qué sirve que estemos aquí reuniéndonos y enseñándonos y teniendo un conocimiento muy amplio de la Escritura si lo primero lo estamos perdiendo por no tener conciencia clara de lo que el Evangelio realmente quiere? Que permanezcamos en esa gracia que se nos ha dado, la salvación en Cristo. ¿Qué sucede para aquellos que dicen que aman a Cristo y con sus hechos están demostrando lo contrario? Vana esperanza. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, estando reprobados y rebeldes. No van a alcanzar aquel día esta maravillosa misericordia de parte de Dios para la humanidad, que es la salvación. Por eso Jesús decía, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ábrenos en tu nombre. No te conozco, hacedor de maldad. Es el riesgo que se tiene en el corazón cuando no tienes presente la esencia real del Evangelio. Permanecer en la gracia de la salvación de Cristo. Aquellos que realmente han sido sensibles al mensaje, a las palabras del Evangelio, ¿qué es lo que pasa con ellos? Pues mira, aunque las cosas no se te resuelvan, aunque tengas un sinnúmero de quebrantos, aunque tengas un sinnúmero de circunstancias duras y adversas, pero si tienes la gracia de Dios en tu vida, tienes la gracia de Cristo en tu corazón, tienes paz con Dios. Tienes paz con Dios. O sea, se acaba esa enemistad que hay entre el hombre y Dios por los pecados. Dice en Romanos 5, 1 y 4, del 1 al 2, dice,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es esta? La vida eterna. En la esperanza de la vida eterna. Justificados quiere decir declarados justos. O sea, se acabó ya la enemistad con Dios. Se acabó ya la separación que había entre tú y Dios. Y dice, tienes paz. No dice, tienes la paz de Dios, no, dice, tienes paz para con Dios. Ya no eres un enemigo. Ya no te ve como un reprobado. Ya te ve como alguien que es parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque fuiste sensible al Evangelio y permaneces en esa gracia. Aquí dice, por la fe estamos firmes. Ya no volver a lo que se hacía antes. Ya no volver a aquellos resentimientos, amarguras, aquellos pecados del corazón que no se querían abandonar, porque los pecados escandalosos se dejan de practicar, los pecados muy visibles y muy notorios se dejan de practicar, pero la mayor parte de las personas no alcanzan esta gracia porque conservan algún resentimiento, conservan alguna amargura, algún odio en el corazón, conservan algún pecado escondido en el corazón que solamente Dios lo ve y no da a Dios el testimonio. Y cuando dice que permanecemos firmes, es que ya entendimos que los pecados del corazón tampoco tenemos que darles cabida. La tentación puede estar presente y te puede venir una tentación a la amargura, una tentación al resentimiento, pero entre tanto tú no obedezcas ese deseo que viene del corazón, esa concupiscencia que puede estar presente en cualquier persona que se haya convertido, pero si no la obedeces, si no le das cabida, no pecas. Porque dice la Biblia que la concupiscencia, después de que concibe, es cuando se consuma el pecado. Cuando dices, aquel hermano me pidió prestado y no me pagó, y empieza tu corazón a tener cierto resentimiento porque tú tienes mucha necesidad y no te paga, y empiezas a guardar un resquemor ahí en el corazón hasta que sale y le dice, oye hermano, pero es que pues ya págame, y de mala manera concibió, engendró, dio a luz al pecado, y dice la Biblia que el pecado da luz a la muerte. Se pierde la vida. Lo único que causa esto es el pecado. Así es que, si ya tuviste la gracia de Dios, aquí dice, debemos estar firmes y seguirnos gloriando en la esperanza de la vida en Cristo. Gloriarse quiere decir estar contentos, no envanecerse, no quiere decir eso. No sentirse más que los demás, no sentirse como alguien muy especial, no es eso. Simplemente estar constantemente agradecidos con Dios y dándole gracias y diciéndole a la gente, es que si Dios no hubiera hecho lo que hizo por mí, jamás hubiera alcanzado esta misericordia. Fue gracias a Cristo. Fue gracias a Dios. Y permanecer en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, porque esos no se van a acabar. Sigue diciendo aquí en Romanos 5, versículos 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjate, no estamos buscando que se nos solucionen los problemas, sino que en medio de los problemas le damos gracias a Dios. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que después dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra upomone, permanencia en medio del problema, firmes en medio de la dificultad. Y la paciencia prueba. Mientras más maduro eres y más paciente te has mostrado ante Dios, Dios te manda circunstancias más complicadas. Te prueba. Pero dices, si la Escritura dice que Dios al que recibe por hijo lo azota, pues gracias, Señor. Gracias. Y te mantienes en lo que dice aquí. La prueba produce esperanza.
Más adelante dice, la esperanza no avergüenza. Y consigues al fin el propósito real de la salvación. ¿Qué cosa es? ¿Ser un hombre poderoso, una mujer poderosa en maravillas y en milagros? No, no necesariamente. Puede ser que Dios te dé esa gracia y te dé ese don, te dé parte de sus dones y sus maravillas para que los pongas a su servicio, para que por medio de él lo que Dios te permita hacer sea como un testimonio a los demás de que Dios es real. Pero tu vida debe estar enfocada hacia el perdón de los pecados de los demás. Ya tu permanencia para que llegues aquel día al propósito real del Evangelio. 1 de Pedro capítulo 1, verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe. No quiere decir que obteniendo que se acabó la fe, sino que el propósito principal de esa fe que has mantenido y te has mantenido firme es la salvación de vuestras almas. Es la esencia del Evangelio de Cristo. Es el verdadero mensaje que Dios nos trae a cada uno de nosotros. A lo mejor te conviertes y Dios te convierte en una persona llena de dones y los usas para Dios y para la gloria de Dios y no te envaneces. Pero el propósito de esa fe es para que tú llegues a aquel día no sintiéndote alguien muy especial por los milagros, sino porque Dios nos mandó a Jesús, nos lo entregó para el perdón de nuestros pecados, ofreciendo su vida en una muerte miserable, en una muerte de cruz que nos tocaba a nosotros, que nos lo mandó para que pudiéramos ser salvados y perdonados de cada uno de nuestros pecados. Para eso es el Evangelio. Para la salvación, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuántos se han equivocado en la percepción de lo que verdaderamente se necesita? ¿Qué quieres de Dios? ¿Que te solucione? ¿Que te resuelva? ¿Que te dé? ¿Que te ponga las cosas como tú las quieres, como tú las necesitas? Y ya tienes años buscando y tienes años pidiendo y no se da. No se da. Y te pones como Abraham y como Sara. O sea, tómate a mi sierva. A lo mejor por ella Dios te va a dar un hijo y en tus fuerzas quieres solucionar las cosas para mal. Porque después de que hicieron eso, nace Isaac y hasta la fecha. Nace Ismael. Y hasta la fecha, hombre fiero. Aquel pueblo, ¿cómo es un conflicto constante en contra del pueblo de Dios? Y para todo el mundo. Todo por una mala percepción. Tómate a mi sierva. Haciendo las cosas en las fuerzas, en la sabiduría, en la creencia personal, sin dejarle lugar a que Dios resuelva o no resuelva las cosas. Y tú consigues confiando en Él. Tú sigues haciendo las cosas como Él quiere, porque el propósito no es que tengas un buen matrimonio, una buena familia, que tengas una buena casa, que tengas un buen automóvil. Ese no es el propósito. El propósito es que llegues al otro extremo de tu vida en los brazos de Cristo, a salvo para toda la eternidad. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas? ¿Solución inmediata a tus problemas? ¿Solución a tus necesidades? ¿Solución a tus deseos, a tus gustos? ¿O buscas la gloria de Dios? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que quieres? Salvación. Salvación. Ponlo bien hondo en tu cabeza y dale muchas gracias a Dios si estás en esta gracia. Que esto es más que suficiente, según se le dijo a Pablo. Bástate mi gracia. Profundiza en ello, medítalo y enfócate por sobre todas las cosas a que esta gracia esté presente en tu vida
todos los días, cada día, hasta que Cristo venga. Porque en aquel día, cuando Cristo venga, va a haber mucha gente decepcionada. Va a haber mucha gente que no se esperaba eso, pero no los van a aceptar. Que no sea tu caso. Que no seas tú de esos que van a ser rechazados. Dios quiere salvarte y Dios quiere llevarte a la gloria. Para eso murió Cristo. Para eso vino. Cerremos los ojos y démosle muchas gracias a Dios. De veras, Dios, gracias. Señor, hoy en nuestros días, este mundo y los predicadores, la mayor parte de ellos, Señor, exaltan más el bienestar terrenal e instantáneo que la espera paciente para perseverar en la doctrina de Cristo, Señor. Para obtener ese propósito, Señor, por el cual tú viniste para nuestras vidas, que es la salvación de nuestras almas. Dios, cuánto ruego, Señor, la presencia de tu Espíritu para que alumbre el entendimiento, Señor, para que quite, Señor, lo endurecido de los corazones y para que quite, Señor, la oscuridad de las tinieblas que pudieran estar ocultando esta verdad preciosa, Señor, que solamente es revelada cuando hay una humildad en el corazón. De veras, Padre, ayúdanos y concédenos de tu misericordia, Señor, porque ¿de qué valdría, Señor, todo lo que podamos tener o alcanzar o obtener si al final tú no vas a estar con nosotros? Tú eres vida, Señor, y eres vida para siempre. Y eso es lo único que necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a permanecer en esta misericordia y en esta gracia que nos fue dada. En el nombre de Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito eres. Amén.